Buongiorno. Pero voy a hablar en argentino, simplemente saludo en italiano. Buongiorno. Disculpen que no sé hablar inglés. Y por eso cuando el Papa me pidió que me haga cargo como director mundial, le dije, pero no sé hablar inglés. Y él... It's channel 2 for the English. Perdón las molestias, nuevamente. No sé hablar inglés, por eso cuando el Papa me pidió que me haga cargo como director mundial de escuelas, le dije, no sé hablar inglés. Y él me dijo, no te hagas problema, hablas el idioma de los jóvenes. Gracias, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, un verdadero compañero de ruta, un amigo, entregado al diálogo, a llevar esta buena noticia en los tiempos actuales a los jóvenes. Esta academia nos vio nacer en este lugar hace 6 años, exactamente en este lugar. El Papa anunciaba que esta experiencia que habíamos comenzado hace 20 años con el padre Jorge Bergoglio la iba a llevar, a multiplicar a otros países. Y en ese momento estaba a nuestro lado 2 grandes académicos, Lionel Messi y Buffon. El capitán de fútbol de Argentina y el capitán de fútbol en ese momento Buffon, querido Buffon, de Italia. En esta academia, recordará Monseñor Sánchez Orondo, dábamos la primera conferencia de prensa anunciando escuelas. Porque el Papa le había entregado el olivo a estos 2 grandes futbolistas y los había convocado a ser parte de este movimiento educativo. Porque el Papa intuía que cuando hablamos de educación, todos somos educadores. Y Messi también, y Zanetti también, y Buffon también. Porque como bien decía el ministro de Educación, si no, lo sistémico no existe. Si pensamos que la educación pasa por la escuela y es un problema del docente, estamos absolutamente equivocados. Es un reduccionismo, un enciclopedismo. Es olvidarnos del joven. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, tienen cabeza, pero también tienen corazón y manos. Y la educación los recortó. Se quedó con un pedazo del joven y se olvidó que el joven es mucho más que su memoria y que la educación es mucho más que un conjunto de exámenes. Por eso cuando arrancamos con Jorge Bergoglio en Buenos Aires, él decía y creía que Argentina no tendría salida si no cambiaba la educación, que no pasaba por cambiar al ministro de Economía, mucho menos al de Educación, que la mayoría ni recuerda sus nombres, pero tampoco pasaba por cambiar a un presidente de un lado o del otro, que no se trataba de pedir más o menos plata, se trataba de cambiar la educación de mi país. Por eso arrancó de abajo, como un simple pastor, como un obispo en Buenos Aires. Por eso dejé todo para seguirlo en este ambicioso proyecto. Y empezamos a juntar como primera cosa a jóvenes
de escuelas católicas, pero con las escuelas católicas me fui, toqué el timbre de la AMIA, de la Mutual Judía Argentina, que había sido testigo de uno de los más grandes actos de terrorismo. Fui, toqué el timbre como presidente de Educación Católica y le pedí a la encargada de Educación de la AMIA, de la comunidad judía, que me preste 15 adolescentes para hacer un experimento. Imagínense la cara de ella, que no me conocía. Y me dijo, ¿y qué vamos a hacer con 15 judíos y 15 católicos? Le dije, vamos a ir juntos a tocar el timbre del Centro Islámico en la Avenida San Juan, en Buenos Aires, para pedirle 15 musulmanes. Y así arrancó escuelas hace 20 años con el padre Jorge Bergoglio, juntando 15 judíos, 15 musulmanes y 15 cristianos, de 15 años, para formar un aula. Para formar un aula entre todos, para sacarlos a cada uno de su propia pecera, de su propio country, de su propio metro cuadrado. Y lo que no podían los adultos, que era dialogar en mi país, lo pudieron los jóvenes de 15 años. Y en 6 meses no solamente dialogaron y se encontraban todas las semanas, sino que se empezaron a conocer, libre de prejuicios. Empezaron a darse cuenta que con sus religiones, con sus historias, que todo lo diverso los unía. Y se entusiasmaron tanto, que armaron un proyecto de cómo cambiar la educación. Y no solamente lo pensaron, fueron a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, a la Comisión de Educación, en ese momento presidida por un legislador joven, llamado Marcos Peña. Y estos jóvenes le dijeron a ese legislador y a la comisión educativa, somos de distintas religiones, estamos juntos y juntos queremos entregar este proyecto, porque queremos cambiar la educación de la ciudad de mi país. Los legisladores se rieron, no podían entender. Algunos hasta pensó que era una maniobra estratégica del padre Jorge Bergoglio, ya en esa época. ¿Qué querían estos jóvenes? Querían simplemente que la educación tuviera que ver con sus vidas. Ellos decían, cuando mi papá le entrega un billete de 100 al policía para que no le haga la infracción, nos educa mucho más a que mi profesor me saque la prueba porque me estoy copiando. Cuando yo voy a bailar, decía una chica, a la noche, a un boliche, no sé cómo se traduce, y me miran la zapatilla y me dicen, vos entrás, vos no entrás, vos entrás, vos no entrás, eso me educa mucho más. Porque a nosotros lo que nos educa es la vida y no la escuela. Porque en la calle estamos y la calle es la que nos educa. Por eso, un mes después, en Argentina, se aprobaba por unanimidad de todos los partidos políticos la ley 2169, la primera ley hecha por los jóvenes. Cuando Jorge Bergoglio ve que estos jóvenes habían podido crear un puente y unir a la sociedad, pidió que esta experiencia se haga con las escuelas públicas y privadas juntas, reuniendo no solo distintas religiones, sino distintos niveles socioeconómicos. Así comenzó las escuelas de vecinos. 37 leyes salieron a partir de eso. La ley de tallas, por el tema de la bulimia y la anorexia, la ley de los patobicas, para controlar la violencia nocturna, la ley de estupefacientes, etc. Claro, no nos imaginamos que este padre Jorge luego iba a venir a votar acá, y Jorge iba a ser Francisco. Y este papa americano, este papa latinoamericano, se dio cuenta que el problema de la educación no estaba solo en Argentina,
que el problema de la educación era un problema mundial. Y por eso le pidió, con el apoyo de Monseñor Sánchez Orondo y de esta academia, poder llevar esta experiencia a otros lados. Muchas gracias, porque gracias a los jóvenes y gracias a jóvenes como ustedes, hoy Escolas está construyendo esto con más de 1 millón de jóvenes. Y aquí en Italia es política de Estado, porque han pasado distintos gobiernos, pero todos han firmado un acuerdo para que Escolas lleve esta experiencia a toda Italia. Venimos ahora de hacerlo en Palermo y en Nápoles, donde los propios problemas de los jóvenes, ellos mismos buscan soluciones. En Argentina, en San Antonio de los Pobres, la provincia de Salta, en 7.000 habitantes, había 30 jóvenes que se suicidaban por año. Repito, de 7.000 habitantes en San Antonio de los Pobres, 30 jóvenes se suicidaban por año. E iban al colegio, pero se suicidaban. De un puente, llamado Puente de Soluciones. Intervenimos con nuestra metodología de participación de los jóvenes. Los jóvenes buscaron una solución, crearon un cine, pudieron empezar a hablar, pintaron a través del arte, llevaron y lo pintaron en el puente, le entregaron este pincel al Papa del Vaticano. Hoy el suicidio en San Antonio de los Pobres es 0. Y por último, en Mozambique, como decía en África, como decía la embajadora, país tan rico, tan pobre, pero también tan rico culturalmente, con una tabla de surf y con una pelota de fútbol, estamos cumpliendo con los ODS. Por eso, por último, Escolas simplemente busca y va a seguir buscando que los jóvenes puedan pensar lo que sienten y lo que hacen, que los jóvenes puedan sentir lo que piensan y lo que hacen, que los jóvenes puedan hacer lo que piensan y lo que sienten. Muchas gracias.